buenas noches, cofrades. Bienvenidos otro miércoles más a Cofradías en 7 Televisión. Suena como siempre Soledad de San Pablo, sintonía de este programa. Hoy, con una relativa vuelta a la normalidad, seguimos en esta segunda semana de la fase 1. Hemos visto iglesias abiertas, hemos visto la celebración de la misa, hemos visto cómo poco a poco los cofrades empezamos a salir a la calle en nuestra vida personal. Y hemos visto algo que nos ha llamado la atención y que luego en este primer bloque hablaremos, y es esa vuelta al culto del Señor cautivo y de la Virgen de la Trinidad, una de las imágenes que esperábamos y deseábamos ver con esta apertura de las puertas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar por supuesto de la solidaridad que hay y que se está demostrando por parte de las cofradías, toneladas y toneladas de solidaridad, de buenas intenciones y de hechos, que es lo más importante. Pero, lógicamente, estamos a caballo entre el domingo pasado y el domingo de madrugada que viene. Estamos entre el Día de María Auxiliadora, veremos fotos, hablaremos de ello. Mucha gente no podía faltar a esa cita. Y estamos a la espera de ese lunes de Pentecostés. Hoy estarían de camino, en este miércoles, pues prácticamente llegando las hermandades. Estamos hablando de esa gran fiesta de Andalucía que es la Romería del Rocío, esa peregrinación que cada año se realiza a las tierras onubenses. Vamos a hablar también del Rocío porque hoy tenemos un programa muy especial. Nos vamos a centrar precisamente en esa vocación. Vamos a hablar con un grupo parroquial adscrito o amadrinado por la Hermandad del Rocío de Málaga. Hablamos de peregrinos, hablamos del grupo parroquial del Rocío, de Rincón de la Victoria, y después vamos a seguir hablando de Rocío, pero de la Cofradía de Pasión. Vamos a hablar con Francisco Javier Criado, que es el responsable de música de los cultos de esta cofradía. Vamos a hablar con él sobre otros muchos aspectos, pero hoy tenemos un programa sobre todo en el que vamos a volver a ver actualidad cofrade más allá de la obra social, que siempre es importante, y vamos a centrarnos en el Rocío. Y si hay una voz en Andalucía, es la voz de Antonio García Barbeito, una voz que tuvimos aquí en el programa hace unos meses y que hoy nos va a acompañar también, porque escuchar a Antonio García Barbeito hablar del campo, hablar de Andalucía, hablar de la devoción del Rocío, es siempre un gusto. Así que vamos a empezar este programa previo a Pentecostés con la voz de Antonio García Barbeito y las imágenes del año 2019 de la Romería del Rocío. Si vinieran artistas y abrieran 100 canteras y rizaran la piedra que extrajera un informe y brotara en la piedra la forma de las cosas, las flores, los perfiles de mujeres y hombres, y hubiesen levantado mágica arquitectura donde la luz tocara con dedos los colores y los ojos miraran como solo se miran los milagros cercanos que su secreto esconden. Si viniera Florencia, tan medieval señora, con todos los artistas de sus alrededores, se comía de envidia al mirar junto al blanco un asombro que tiene grandeza del 14. Tallada como labra el metal el orfebre, efímera y eterna como el agua que corre, verdad que sabe a sueño si se palpa de día y a verdadero sueño si se mira de noche. Que venga el mundo entero a admirar esta obra que un pueblo ha levantado de nadie sabe dónde, si no es con materiales de vieja fe despierta, si no es con las guirnaldas de todas sus pasiones. Que venga el mundo entero a mirar el milagro que cada 7 años levantan con amores para nombrar más alto el nombre de Rocío, como solo lo saben pronunciar en Almonte. Pero un rincón en el pueblo tiene un silencio encogido. Un rincón donde la espera quema como carbón vivo. Porque un día amaneció con 2 silencios mellizos y aquel silencio las calles la fue llenando de gritos. ¿Dónde estaba, madre mía, en el momento preciso? ¿Acaso estabas dormida soñando un pinar de lirios, pensando en la noche larga, ciegas por los caminos que irán a dejarte, madre, en tu abierto domicilio? ¿O hacías un sonajero de estrellas para tu niño,
porque ya se le impacienta al divino pastorcito un temblor de romería y tiene algunos caprichos que no le dejan coger su infante sueño divino. Es que estaba muy cansada y el cansancio fue el motivo para que tú no llegaras a tiempo. Dime, Rocío, ¿o es que cerraste los ojos cuando el corazón en vilo viste sin ver que esa noche alguien, ¿quién? ¿Por dónde vino? Firmó 2 veces la muerte sin dejar su nombre escrito. Y te pusieron 2 cruces donde tu pueblo vestido solo sabe poner flores para adornarte, Rocío. Y por eso tiene Almonte ese rincón encogido, donde un gran silencio aguarda lo que sin haberlo visto tú sabes. ¿Y qué pasó? Aunque tus labios divinos no quieran abrirse ahora por no empañar el festivo de una gente que en ti tiene la vida como principio. Porque ni el pueblo se explica, ni tú te explicas, Rocío. ¿Cómo tan cerca de ti pudo cerrarse sin gritos la misma flor de 2 vidas? Acerca tu luz, Rocío, porque Almonte necesita que tú le alumbres el sitio donde la culpa se esconde para lavar su delito. Ilumina la verdad, porque Almonte vive en vilo desde que le amaneció aquel día tan fatídico, donde tiembla todavía largo silencio encogido por 2 silencios que son tuyos, de 2 de tus hijos. Y perdona, tú que puedes, y dale al pueblo sencillo fuerzas para comprender lo que en el alma no hay sitio para comprender, que es grande, muy penoso el sucedido. Y porque todo lo puedes, porque todo en ti es prodigio, derrama tu bendición por los siglos de los siglos, que la pena es menos pena si está junto a ti, Rocío. Ya te digo que escuchar a Antonio García Barbeito es siempre un gustazo, escuchar su voz hablando de la Virgen del Rocío, de esa devoción universal andaluza, la verdad es que nos llena de energía pese a todo. Hoy vamos a empezar este bloque hablando de actualidad y como desde hace unos días, gracias a Dios también, aquí en el plató conmigo, Jaime Moreno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Bueno, ha pasado una semana en la que han ocurrido muchas cosas, desde esa apertura el lunes pasado a la fase 1, Málaga sigue en esa fase 1, teníamos buenos datos, pero la ley es la ley, seguimos ahí, pero hemos visto mucho en torno a esta apertura de los templos, en esta vuelta a un inicio de una relativa normalidad. Sí, afortunadamente estamos en ese comienzo de esta vuelta a la normalidad. Y bueno, se ha notado en el mundo cofrade y en el mundo, digamos, eclesiástico, bueno, la apertura de los templos, la celebración de misa y bueno, la posibilidad de que los cofrades volvamos a ir a visitar a nuestras veneradas imágenes y bueno, y charlar un ratito con ellas porque son muchos los días que hemos estado confinados y sin poder estar cara a cara frente a ellas, ¿no? Se ha abierto todo el abanico de templos y bueno, algunos con especial relevancia y otros pues que siguen clausurados, como es el caso de los Mártires por Obras y el caso de San Pablo, que también está de obras. Efectivamente, pero hay un sitio en el que nosotros esperábamos ver a mucha gente, hay un sitio en el que nosotros queríamos ver la vida en esa vuelta, intento de vuelta a la normalidad, aunque con un aforo muy limitado, pero lo del pasado domingo en el Santuario de María Auxiliadora fue como esperábamos que fuera, multitudinario, colas en la calle que daban prácticamente la vuelta al colegio. Bueno, el 24 de mayo en Málaga, es el 24 de mayo, es el día de María Auxiliadora, y pudimos ver las puertas del santuario abiertas, algo que cuando hablábamos aquí con el presidente de la congregación no teníamos muy claro todavía. Hubo misa, hubo santuario abierto, se pudo ver a la Virgen. La verdad es que buenas noticias y sobre todo mucha participación.
Tuvimos la suerte, como tú bien has dicho, de contar con el presidente, que sí nos avisó de que había un plan B, ¿no? Un plan B por si la situación cambiaba, y el plan B se ha puesto en marcha y ha sido pues la posibilidad de que los devotos, que son muchos, se acerquen a venerar y a contemplar a la Virgen de María Auxiliadora, verdadero icono salesiano, verdadero icono del barrio y por extensión verdadero icono de Málaga. La Archicofradía de María Auxiliadora, recordemos además, fue la primera imagen coronada canónicamente en 1907 en la ciudad de Málaga. Y si nos ponemos ya más especiales, la tercera de España, después de la Virgen de Montserrat y la Virgen de los Reyes de Sevilla, o sea que casi nada. Casi nada. Esa Virgen que además se coronó en el patio del colegio, imitando a la matriz italiana. O sea, es una imagen que en Málaga tiene muchísima historia, ya estuvimos hablando desde finales del 19, y que no podía faltar Málaga a esa cita. La verdad es que, ya te digo, vamos a ver imágenes de esas colas porque llaman la atención que en estos momentos en los que estamos todos todavía con un poquito de miedo, cómo esa cola guardaba escrupulosamente la distancia de seguridad, medidas de seguridad individuales. La verdad que una alegría poder volver a esa cercanía. Se notó, bueno, pues todo el espíritu salesiano está condensado en actos de este tipo, que al fin y al cabo lo que hacen es provocar una estupenda cercanía entre el fiel y la imagen, ¿no? Y eso es lo que viene haciendo la congregación salesiana desde su implantación en Málaga a finales del 19. Bueno, seguimos porque ya lo comentaba yo en el inicio, una gran noticia. Además se hizo como se prometió que se iba a hacer, en la más estricta sencillez y en la más absoluta o en el más absoluto desconocimiento para quien no tuviera o para quien no debiera saberlo. Es decir, el cautivo y la Trinidad ya están en la Iglesia de la Amargura. Se cumplió esa primera idea que se propuso. Ya saben que ahí hubo un poco de mar de fondo en la vida parroquial, pero lo importante es que el Señor cautivo y la Virgen de la Trinidad ya están al culto. Recibirán desde el sábado pasado, 23 de mayo, hasta el final de las obras de San Pablo, de 9:30 a 12 de la mañana y de 6 a 8:30 de lunes a sábado, y los domingos de 9:30 de la mañana a 1:15 y de 6:30 a 8:30. Primeras imágenes, además, que pudimos ver este fin de semana. Aparte de todo, la Virgen es que está espectacular de blanco, Jaime. Así es, la Virgen luz esplendorosa, a pesar de lo chocante que puede resultar ver al Cristo del Cautivo y a la Virgen de la Trinidad en un espacio absolutamente extraño a la costumbre, pero sí, y a pesar de no disponer de esos techos altos y de esa puesta en escena que normalmente tienen las cofradías, la Virgen luce de una manera esplendorosa. Yo sí te digo, y me mojo totalmente, la Virgen está con mucho más espacio que en su capilla de San Pablo. La Virgen está sobre una pequeña mesa de altar, una peana, su arco de medio punto gótico. La verdad que a mí me parece que luce mucho más ahí la Virgen que en la parroquia de San Pablo. Sí, ubicada entre dos vidrieras, sobre esa pequeña peana, como tú has dicho, y con un dosel con el arco de medio punto, pegada a una de las paredes laterales del templo, y bueno, justo a la izquierda del altar mayor, conforme el sacerdote nos mira, estaría la imagen del Cristo del Cautivo, también elevado en una peana y bueno, con un porte muy majestuoso, ¿no? Dominando la escena desde casi el altar mayor y mirando hacia la puerta, dirigiendo su mirada hacia la puerta. Exacto, conociendo la parroquia de la Amargura, uno cuando entra, nada más que tiene de frente el altar mayor, el Señor está ligeramente a la derecha, exacto. Quizás está justo delante de una columna, está un poco menos, para mí, insisto, está un poquito menos vistoso que la Virgen. El Señor está sencillamente sobre la peana. La Virgen es cierto que tiene un espacio mucho más Hay una aproximación hacia el centro del altar mayor que no puede ocupar por motivos obvios, pero sí, se ha quedado en una aproximación hacia, y sugiere o da ideas de algún deseo que pueda albergar la cofradía en el futuro. Para mí lo importante de todo esto es que ese mar de fondo que hubo con la parroquia parece ser que se ha solventado. Gracias a Dios, esa relativa irresponsabilidad de incluir a las imágenes en un salón parroquial, en un segundo piso, al que para acceder hay que andar y transitar por espacios cerrados, cosas que
no es en absoluto positivo para la propagación de la enfermedad que nos tiene en casa. La verdad que esto es una buena noticia, ver al Señor de Málaga en una parroquia, en un espacio abierto, además relativamente cerca de la iglesia de San Pablo. No creo que se tarden más de 7-10 minutos en llegar de San Pablo a la Amargura, una parroquia que además tiene una vida muy intensa, una vida interna muy intensa, parroquia por la que pasó en su momento don Felipe Reina, ahora Salvador Gil, es decir, es una parroquia con mucha vida y en la que seguro no le van a faltar feligreses al cautivo para que le recen. Desconocemos absolutamente, y creo que se quedarán en nuestro desconocimiento y en el de todos, cómo se produjo ese traslado, cuándo fue o se sucedió ese montaje, pero sí, el caso es que ha sido la única hermandad de San Pablo que ha salido durante las obras y que está expuesta al culto. Efectivamente. Hay información transmitida por las hermandades, en el caso, por ejemplo, del Cristo de la Esperanza en su gran amor, de que el Cristo estaba perfectamente precintado para su conservación y mantenimiento, y me imagino que la Soledad de San Pablo irá por los mismos derroteros al no poder acceder a esa capilla provisional, oratorio de la segunda planta. Sobre todo teniendo en cuenta que la imagen del Señor está recién restaurada, o sea que ahí tenemos que tener ese especial cuidado. Sí. De lo que sí vamos a hablar antes de pasar a la obra social es que las hermandades van recobrando su vida cultural habitual, que no normal. Este jueves, mañana, tendremos en la iglesia de San Juan la vuelta al culto sacramental de la Archicofradía de los Dolores. A las 8:15, esa adoración al Santísimo mensual que realiza esta Archicofradía sacramental. A diferencia de épocas anteriores, por eso digo que no hay normalidad, la adoración se va a hacer desde el altar mayor en lugar desde la capilla sacramental donde se encuentra el Señor de la Redención. Se va a hacer en ese altar mayor por las medidas obvias de separación entre fieles, por la necesidad y por por ese cambio, esa reducción en el aforo. Es una buena noticia que veamos cómo las cofradías retornan a esa vida cultural. Sí, no había dejado de existir como tal esa vida cultural, porque las hermandades la hemos virtualizado. Exacto, un esfuerzo ímprobo en no perder la oportunidad de alguna manera u otra, en un sentido u otro, seguir conmemorando, celebrando sus cultos de regla, pero claro, ahora ya sí que nos acercamos a la experiencia y a lo habitual que tenemos como experiencia, ¿no? Que es la asistencia, la presencia in situ, en este caso delante de la adoración, en San Juan, como está propuesta. Yo estuve la semana pasada en Santiago, aprovechando que el jueves también había adoración eucarística, y la verdad que me sorprendió ver un día entre semana, un jueves a las 7 de la tarde, y el aforo de la parroquia estaba prácticamente lleno. Creo que ahora mismo estaban 45 y por momentos yo conté y en torno a 40, 42 personas iban, había gente entrando y saliendo. Ahora que lo comentas, es digno de hacer mención de, al menos en las parroquias que tengo constancia, en las iglesias que tengo constancia y en las que he podido entrar, de qué bien se ha gestionado por parte de los responsables y de los párrocos y demás, todo el tema de las medidas de seguridad y de higiénica y de todo tipo. Es decir, la iglesia en ese sentido, las parroquias o iglesias que yo he podido visitar, tanto los geles como no hay agua bendita, como la separación de los bancos, la distribución del aforo, a mí me parece que el trabajo está muy bien hecho y es digno de mencionarse. Efectivamente, los casos que he visto igualmente, las puertas abiertas para la buena ventilación, esos tótems con gel líquido ¿en la entrada? Alcohólico, y luego eso, las medidas de seguridad, y sobre todo a mí me está gustando, y pongo el ejemplo de Santiago, que es el que más de cerca me toca, por los voluntarios que son habituales de la parroquia, algunos que están acercándose a la parroquia por estos motivos. Oye, pues que haya 3-4 personas en la puerta ayudando a recordar esas medidas de seguridad es importante, sobre todo para que se cumplan en estos primeros momentos. Si Dios quiere, el lunes que viene pasaremos a la fase 2, el aforo se ampliará y seguirán haciendo falta estos voluntarios. Otra de las facetas que ha tocado en este caso, que realicen los grupos parroquiales, que tanta colaboración en otros campos prestan normalmente a las parroquias y las iglesias, y en este caso pues ha tocado hacer de auxiliar o de ayudante en el cumplimiento de estas medidas, y bueno, pues se agradece siempre que haya alguien que te instruya y te diga para no perderte y para no meter la pata como debe de estar. Bueno, Jaime, vamos a centrarnos en 4 elementos muy concretos de obra social de hermandades. Hemos ido hablando a lo largo de estas últimas semanas pues, de esa parte social. Por momentos ha sido la única actualidad cofrade que había. Ya estamos viendo que la actualidad cofrade vuelve a entrar en otros ámbitos.
Pero antes de pasar a la obra social, se me olvidaba, Jaime, tenemos que hablar de la reciente publicación de un ornamento maravilloso que nos ha llamado la atención, yo creo, porque lo hablamos y es así, esa maravillosa, exquisita ráfaga, diseño de Naranjo Beltrán para la Virgen de Consolación y Lágrimas. Lo tenía que apuntado para terminar el bloque, pero aquí también encaja perfectamente. Sí, yo también tenía la parte cultural, pero vamos a poner primero todo y luego cerramos con la obra social. Es un paso más en la recuperación de esa estampa clásica que se nos ha devuelto, que se nos está devolviendo, no te voy a decir a cuentagotas, pero bueno, tranquilamente, pausadamente, escalonadamente, estamos desescalando hacia el pasado y estamos encontrándonos con aquellas primitivas o antiguas fotos de la Virgen de Consolación y Lágrimas antes de su parcial destrucción en la década de los 30. Y bueno, el trabajo de Naranjo, pues no solo en la restauración, sino ahora con el diseño de esta ráfaga, consiste en esa recuperación de la memoria a partir de un diseño muy inspirado, por no decir replicado, sí, de esa ráfaga con la que icónicamente relacionamos a la Virgen de Consolación y Lágrimas en esa foto con el tul y la ráfaga sobresaliendo. Así lo presenta la hermandad, esa réplica de aquella ráfaga que se está realizando en un taller de orfebrería de la línea de la Concepción, sí, y que además es donación de un hermano cuya identidad pues no se conoce, pero no sabemos si podrá tratarse de la misma persona que estuvo detrás de la restauración. Sea como sea, en nombre de los cofrades de Málaga, muchas gracias por eso, porque nos está regalando buenas nuevas. Y sobre todo, al mal tiempo buena cara, hay que sacar la visión positiva de todo. Parece que este tiempo de barbecho, por decirlo así, está ayudando a la sangre a reposar mucho más esa imagen sobre la que nosotros nos cuestionábamos cuando hablábamos con la hermana mayor. Parece que podemos ir viendo ese avance a cuentagotas, o ese avance pausado y sobre todo y seguro que muy pensado en torno a la imagen. Una de las cosas más importantes y con las que hay que tener más tacto a la hora de recomponer o recuperar una imagen del pasado es esa graduación de los tiempos, ¿no? Ese ritmo, sin prisa pero sin pausa, con el que la sangre está haciendo las cosas, ¿no? No es un cambio radical de golpe, vamos a ir poco a poco, vamos a ir asimilando que nos han devuelto a nuestra dolorosa original y vamos a reencontrarnos con ella poco a poco, vamos a ir viéndola y familiarizándonos con ella, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahora sí nos vamos a centrar en esos 4 puntos muy concretos de obra social. Ya sabes que en las redes sociales de todas las cofradías puedes encontrar la actualidad de lo que están haciendo. Volvemos a insistir en lo que llevamos insistiendo las últimas semanas. Bienvenida sea toda obra social, pero a nosotros, o por lo menos desde nuestro punto de vista, aquellas cofradías que menos tienen, por motivos lógicos, porque sean hermandades más o menos recientes, porque estén metidas en grandes aumentos patrimoniales, en grandes inversiones, al final son las que nos están llamando más la atención a la hora de desarrollar estas acciones de obra social. Hablamos en primer lugar de esa acción conjunta de las hermandades de viñeros y de gitanos. Han recogido más de 16.000 kilos de alimentos. Lo han hecho durante un fin de semana. Este pasado, el Día de María Auxiliadora, fue el último de los días, en 3 supermercados de la cadena Supersol en la zona de Málaga Este, es decir, desde la Malagueta hacia Cerrado de Calderón, Candado, etcétera. Bueno, la verdad es que llama mucho la atención tanta recolección de comida y sobre todo la buena sintonía entre 2 hermandades. No hay que olvidar que el hermano mayor de Viñeros es hermano de la Cofradía de los Gitanos, tienen una relación muy intensa y muy estrecha, vimos ese hermanamiento reciente, todo viene dado por la común procedencia de las 2 imágenes marianas. La figura de Francisco Huiza. Efectivamente. Así que, Jaime, una muy buena noticia. Nos hicimos eco la semana pasada de la primera parte, digamos, de esta iniciativa, pero es verdad que desconocíamos cuantitativamente cómo había transcurrido. Pues tenemos que sumar a aquellos 9.000 kilos que recopiló la Cofradía del Paso y la Esperanza, pues estos 16.000 que tanto viñeros como gitanos han conseguido para diferentes obras benéficas. Bueno, es una noticia
que no tendría que suceder, pero como no tenemos más necesidad que suceda, es maravillosa en ese sentido. El lunes la Cofradía de la Sentencia, por proximidad con Gitano, comenzó una recogida benéfica de alimentos en la Casa Hermandad, una Casa Hermandad que permanece solo abierta, la puerta pequeña, para que no se acceda al recinto. De 5 de la tarde a 9 de la noche están abiertos desde el lunes pasado, hoy miércoles también, hasta el domingo, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, pues un llamamiento más a la recogida de alimentos, a la colaboración y a acercarse a los más necesitados. Y que no decaiga, porque mucho me temo que vamos a tener que estar bajo esta demanda durante un tiempo. Y bueno, mejor adquirirlo como un hábito y como una sana costumbre, porque hace mucho bien a la gente necesitada. Lo hablábamos con Miguel Ángel Gamero la semana pasada, esa nueva crisis que vamos a ver, donde quien va a estar afectado no va a ser el prototipo de afectado que tenemos en la cabeza, va a ser alguien que hasta hace muy poquito era emprendedor o tenía su propio negocio y por mor de estos meses de paralización pues se ha visto abocado al desempleo, y son personas que hasta hace 2 meses pagaban su hipoteca, pagaban su coche, y ahora se han encontrado con esta situación. Es una crisis que nos va a poner a prueba desde muchos puntos de vista. Y por supuesto el social es uno de ellos, el de manejar conceptos como la fraternalidad, la solidaridad, creo que van a ser indispensables, y más para los que somos cofrades y pertenecemos a alguna hermandad. Y bueno, incluso a toda la sociedad la va a poner a prueba, porque va a suponer un revés desacostumbrado, porque como tú bien has dicho, mucha gente que no tenía malos tragos, claro, o experiencia en esos malos tragos, va a tener que pasar, esperemos que durante muy poco tiempo, Dios quiera que sea así, por y va a necesitar esta situación la ayuda y la colaboración de todos. Efectivamente. Seguimos avanzando. La Hermandad de Salutación, que ha comenzado la campaña Bolsas Llenas, una campaña que reparte alimentos y productos básicos a asociaciones de su alrededor. Hablamos de Cáritas Málaga, hablamos de la Asociación Arrabal, centrada en el Arrabal de la Fontanalla, zona de San Felipe, y también, por supuesto, con la Fundación Corinto. Salutación, que sigue realizando estas obras sociales, sigue ampliando su colaboración, y que además, por lo que he visto en sus redes sociales, han publicado un código Bizum donde se puede hacer esa donación en forma de dinero también. Y que se suma, dentro de lo que es la feligresía de San Felipe, a las otras iniciativas ya hechas por Santa Cruz y por la Sangre, de colaborar con el entorno. A mí hay una cosa de la Sangre, parece que somos hermanos de la Sangre, porque es que es verdad que estamos señalando la cantidad de cosas que están haciendo, y por lo menos, hablo de mí personalmente, desde mi prisma, lo están haciendo muy bien. O sea, el poner en marcha o tratar de reactivar su propio tejido empresarial entre hermanos, ese directorio de empresas de la Sangre, la verdad que... Se nos pasó comentarlo el otro día. Ajá. Y lo teníamos en el debe, y por supuesto porque la Sangre ha sido desde este principio del confinamiento pionera en muchísimas acciones, ya sea de tipo lúdico, social o caritativo, y en este caso hasta el patrimonial, ¿no? Como estamos viendo. Y sí, la idea me parece magnífica. Si no nos salvamos o no nos ayudamos entre nosotros mismos con ese concepto de fraternalidad que debemos manejar, pues ¿quién nos va a ayudar? ¿Qué mejor que empezar por el que tenemos al lado, ¿no? Efectivamente. Y por terminar, la Hermandad del Sepulcro ha puesto en marcha la campaña Sepulcro Solidario. Se hace un llamamiento para que se realicen donaciones directamente a la cuenta corriente de la cofradía. Toda la información está en la web del Sepulcro, en las redes sociales. Y bueno, realmente una campaña que se va a centrar especialmente en la Cáritas Parroquial de Santiago y en otras asociaciones con las que colabora el Sepulcro. Una iniciativa más, y no por ello menos importante, dentro de todas las que están llevando, y no se me puede pasar, porque recibimos un correo con una comunicación por parte de la Aspiración diciéndonos que se suman a la campaña de Sonrisas Infantiles, que es una iniciativa lanzada y coordinada por el Distrito Centro, y bueno, la Aspiración se suma a esta acción, además de su colaboración con Corinto, Cotolengo, Hermanas de la Cruz y Hermanitas de los Pobres, con la que tienen una estrechísima relación desde hace mucho tiempo. Hay una acción a la que se han unido muchas cofradías, no hemos hecho aquí mención directa a ella, que es la Operación Potito, una operación que han puesto en marcha sobre todo 2 personas, Juan de Villena y Chicho Marín Olaya, que está recibiendo muchísima colaboración. La verdad es que estas iniciativas personales, también apoyándose en el tejido
de las asociaciones, en este caso cofrades, son las que hacen de nuestra sociedad una sociedad mejor, o por lo menos que nos ayuda a pensar que hay algo positivo detrás de todo esto. Dicho todo esto, Jaime, hay una noticia que no comentamos la semana pasada, pero creo que podemos, un par de minutos como mucho hablar, y es de ese anuncio de convocatoria de reunión que realizó la agrupación de cofradías, que se anunciaba que se iba a convocar a los hermanos mayores para el 1 de junio. Me consta que algún hermano mayor se enteró a través de ese comunicado. Y bueno, estamos hablando de la convocatoria de la convocatoria. Efectivamente, y sobre todo lo llamativo de publicar una convocatoria privada para esta reunión, y sobre todo cuando hay agrupaciones y consejos de hermandades que ya han llegado a una conclusión. Creo que recordar que Cádiz iba a devolver íntegramente el dinero de los abonos, Sevilla estaba todavía por cerrar, pero tenían ya una idea. Entonces el 1 de junio nos encontraremos con esa reunión, una reunión de la que esperamos que salga alguna decisión, todo lo que sea. Alguna solución que contente a todas las partes, ¿no? Yo creo... Olvídate de eso, es imposible. Bueno, a ver, en una negociación siempre alguien se deja algo en el camino. Eso es inevitable. Si no, no sería una negociación. Sería simplemente te doy lo que tú quieres. Pero aquí vamos a tener algo muy claro, que es, en primer lugar, la intención de la agrupación de cofradías de salir lo mejor parada posible, no solamente en lo económico, sino también desde el punto de vista de la imagen. Nada podría ser peor que llevar a la agrupación de cofradías a los tribunales por un caso como este. Me consta que se va a intentar evitar hasta el último punto esto, pero bueno, siempre se sabe que hay elementos discordantes que van a buscar más de lo que se le dé. Aquí el problema es que desde el punto de vista de mucha gente, sobre todo de muchos abonados, que son los principales interesados en este asunto, es que llueve sobre mojado, porque a la importante subida que tuvieron casi todos los abonos, con la ampliación del recorrido y con el cambio de localidades y con el nuevo recorrido oficial, pues tenemos que sumar el cobro de una Semana Santa que como espectáculo no ha sido disfrutada, y bueno, y esa dudosa adscripción legal que no se sabe si es un tema cultural, un tema de espectáculos o un tema religioso, entonces, porque aparte del asunto del importe, tenemos también que dilucidar todavía el tema del IVA. ¿Cómo va a acabar el tema del IVA? Pues seguiremos informando de esto, seguiremos hablando en tertulia, opinando en base a una información cuando tengamos algo más. Así que vamos a dejar aquí la parte de actualidad, vamos a irnos a hablar del Rocío, nos vamos a ir a Rincón de la Victoria. Hoy, como nos hemos pasado de tiempo en esta primera tertulia informativa, opinativa del inicio, pues vamos a eximir a Jaime de su lanzada, la semana que viene volverá. Así que eso, volvemos en un momentito, no te vayas, que seguimos aquí en Cofradías, en 7 Televisión. Pues aquí seguimos y como te decía antes de irnos, vamos a hablar del Rocío, vamos a hablar de esa devoción y bueno, la verdad es que habiendo escuchado las palabras y la voz de Antonio García Barbeito hablando de la Virgen, de la Reina de las Marismas, todo tiene ya otra forma de verse, porque las palabras de Antonio la verdad es que nos ayudan a mirar las cosas de otra forma. Vamos a hablar en esta segunda parte del programa con Alejandro Benjumea Ponce, que es el presidente del grupo parroquial de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria. Es un grupo ya dilatado, con una cierta trayectoria, puesto que desde el año 1993 es asociación de Nuestra Señora del Rocío, Marenga en el Rincón de la Victoria, y tiene una historia que tiene su punto de inflexión en torno al año 2015, cuando se reorganiza ya como grupo parroquial con sede en la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, y esto es en torno al año 2015. Pero antes de entrar a hablar de estos 27 años de historia y sobre todo de los últimos más recientes, vamos a saludar a Alejandro Benjumea. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues en este miércoles en el que estaríais de camino casi llegando a la aldea, ya estaríais en Palacio, yo creo que más que preguntarnos tú a nosotros que cómo estamos, más bien cómo está llevando estos días de romería sin romería. Pues bueno, la verdad que como no ha sido algo que nos ha pillado por sorpresa, sino que en el tiempo pues veíamos que esta situación iba a llegar, que estos días iba a llegar, y no lo llevamos muy mal del todo, simplemente estamos viviendo el rocío de otra forma, lo estamos viviendo pues desde casa, pero con muchísima unión entre los hermanos y dándonos fuerza y ánimo, y en este caso pues como desde la Hermandad Matriz nos han indicado, un rocío de luz, un rocío de recuerdo, sobre todo por medio de la oración, de la unión entre los hermanos, estamos haciendo que sea pues mucho más llevadero y le estamos dando más sentido al rocío, aún si cabe. Un rocío de luz que además es ese cartel de José Tomás Pérez Indiano que tanto nos ha gustado. Yo la verdad es que siento esa especial predilección por la pintura de Indiano. A Jaime, yo creo que la luz propia del rocío está perfectamente reflejada en el cartel. Un cartel que transmitía ánimo y espiritualidad para este difícil y extraño camino que tocaba hacer en este Pentecostés de 2020. Alejandro, el cartel, ese rocío de luz, ¿qué te ha parecido? Porque la verdad, ya te digo, aquí es que a nosotros nos ha encantado. El cartel me parece absolutamente una maravilla, cómo ha sabido representar en un solo cartel tantos elementos, ¿no? En el que cada uno nos hemos identificado, ese camino difuminado por esa luz, que en definitiva es la que desprende María Santísima, cómo aparece esa pandemia, ¿no? Por medio de ese sin pecado que vence todo lo que estamos pasando estos días. La verdad que es un cartel muy narrativo, es decir, que habla por sí mismo y que transmite lo que sin duda quiere la Hermandad Matriz desde su propia hermandad. Alejandro, estábamos hablando del aspecto sensible que transmite el cartel y si te parece vamos a empezar por el impacto emocional que tenéis que estar viviendo como rocieros y qué supone para un rociero no poder hacer el camino y qué ocurre, cómo se reacciona cuando las alforjas de un peregrino se quedan sin amarrar a ninguna parte y se quedan en la casa. Pues no te voy a engañar, es duro, es complicado porque en definitiva es un año esperando, es un año trabajando, entonces es como el resultado final, ¿no? Es lo que tú esperas, es por fin el encuentro con una madre, entonces resulta muy complicado, sobre todo cuando lo vives tan intensamente dentro de un grupo parroquial. Ello no implica que nuestro fin sea solamente una semana al año, una semana de camino, 3 días de romería. Eso sí hemos hecho bastante hincapié desde el grupo parroquial para transmitirlo a nuestros propios hermanos, que es muy duro, que se viven unos días muy complicados porque estás pensando, pues estaría aquí, ya estaría más cerca. Es una semana de muchísimas vivencias, de muchísimo fervor, de muchísima hermandad que se hace entre los hermanos y entre las corporaciones, y es muy complicado. Es decir, es como yo lo comparo con el cofrade que durante todo el año espera el día de la salida procesional y que finalmente, pues por X motivo, ya sea en los meteorológicos o los que sea, pues no lo puede hacer, ¿no? Hablamos, Alejandro, de establecer en la memoria un camino paralelo, ¿no? Lleno de vocaciones, de recuerdos y de ensoñaciones, ¿no? Claro, lo que tratamos en estos días es, bueno, pues de recordar, ¿no? Estamos viviendo a base de esos recuerdos. También es verdad que tanto las redes sociales como los medios de comunicación pues lo ponen mucho más fácil y lo hacen mucho más llevadero. Es decir, que al menos se sobrelleva la situación de una forma que, bueno, en otras circunstancias pues no hubiera sido tan fácil. Bueno, a Alejandro y a todos los rocieros recordarles que el lunes de Pentecostés y el domingo por la noche habrá programación especial aquí en 7 Televisión, recordando esa peregrinación, esa salida de la Virgen del domingo, lunes de Pentecostés de madrugada del año 2019. Alejandro, a mí hay una cosa de los rocieros, tengo mi hermana, mi cuñado, tengo mucha familia que hace el camino. Yo, como además de estar aquí soy profesor, me es imposible. Es cierto que los rocieros, pues no siempre podéis hacer el camino, puede haber muchísimas circunstancias personales que hagan que el rociero no pueda hacer el camino. Siempre está la posibilidad de pasar el fin de semana y tratar de volver el lunes después de haber visto a la Virgen en la calle.
Pero, ¿qué diferencia el no poder hacer camino este año, esta circunstancia que es tan general y tan tajantemente clara, sobre cualquier otra circunstancia? Pues eso, no puedo tomar vacaciones esta fecha, no puedo salir. ¿Cómo es esa diferencia de no hacer el camino por una u otra razón? Pues mira, Fran, son circunstancias completamente opuestas que no tienen nada que ver. Es diferente cuando tú por circunstancias personales no puedes ir y evidentemente pues te embarga también la pena de no poder hacerlo, de no poder ir al camino con tu gente, pero sabes que tu hermandad, o en este caso tu grupo parroquial, pues iba caminando y se irá al encuentro con la señora. Se siente un vacío al saber que, bueno, pues los caminos estos días están absolutamente vacíos, que la aldea es un hervidero. Una semana antes de que la Virgen salga, prácticamente, pues se siente, pues bueno, que estás incompleto, que te falta algo. Se siente uno muy mal cuando no lo puede hacer en circunstancias normales, pero ahora, ante la situación que tenemos, pues se empeora aún más. Y máxime cuando la Virgen, pues la semana pasada ya hubiera vuelto a su ermita del Rocío y, bueno, pues sigue en Almonte, pues por lo menos hasta la próxima primavera. Precisamente era una fecha muy, muy esperada. Claro, precisamente te quería preguntar por eso antes de entrar a hablar ya del grupo parroquial en sí. Una circunstancia especial, en un año especial, cada 7 años la Virgen está en Almonte y este año, durante todo este espacio, se va a mantener allí. La gente de Almonte ya puede visitar de nuevo a la Virgen en la parroquia de la Asunción. Seguramente cuando entremos en fase 3, Almonte se llenará de andaluces y de todas las personas que puedan ir a visitarla, porque aunque no haya este año romería, peregrinación, no salga la Virgen a la calle, ir a Almonte va a ser una visita obligada de todos los rocieros que no han podido hacer el camino. Sí, yo creo que, bueno, pues somos muchos los que estamos esperando pues que se produzcan esos primeros traslados ya dentro de la comunidad andaluza para poder visitarla. La verdad que la Hermandad Matriz se ha pronunciado con bastante tiempo, con bastante antelación, pues ya ha anunciado que la Virgen pues hasta la primavera de 2021 pues estará en su pueblo y, bueno, nosotros decimos que donde mejor que con su gente y si hay que esperar, pues esperamos el tiempo que sea necesario, pero sí, nada más que se pueda, pues somos muchos los que estamos ya pensando cuándo podemos ir a visitarla. Alejandro, viniéndonos desde Almonte hasta aquí, hasta el Rincón de la Victoria, hemos hablado de la introducción de una forma rápida de ese punto de inflexión que supone el año 2015 y esa reorganización bajo la entidad de grupo parroquial, y a esta circunstancia sobre adscripción, ¿no?, o pertenencia se une en 2016 un hecho que entendemos decisivo, que el 13 de julio de 2016 la Hermandad del Rocío de Málaga acuerda por unanimidad el madrinazgo sobre vuestro grupo. ¿Cómo os influye este hecho y si marca un antes y un después en vuestra historia a raíz de este hecho tan trascendental, o entendemos trascendental, como el del madrinazgo? Sí, por supuesto. La verdad que es un punto de inflexión en el grupo parroquial. Ya lo fue en 2015, con el nacimiento y con el reconocimiento por parte de la diócesis de Málaga como grupo parroquial, y sin lugar a dudas poder caminar de una hermandad, y en este caso de la hermandad de Málaga, la hermandad más antigua de la provincia, pues ha supuesto pues bueno, una enseñanza completamente necesaria. Nosotros estamos formándonos y evidentemente poder hacerlo de la mano de una hermandad del Rocío, pues bueno, no tiene absolutamente nada que ver a caminar solo. Fue algo que supuso pues cambios muy importantes tanto en el funcionamiento del grupo, también como en la exposición pública que se tiene sobre el grupo parroquial, ¿sabe? Entonces fue algo muy, muy necesario y la verdad que desde entonces la comunión que se tiene con la hermandad de Málaga permite a su vez seguir creciendo como grupo parroquial. Bueno, el 29 de noviembre hacéis, bueno, ese fin de semana de noviembre siempre hacéis la peregrinación con Málaga. Hablamos de este año 2016, cuando hacéis esa primera peregrinación, 29 de noviembre, junto a la Hermandad de Málaga como grupo. Desde ese punto son muchas las colaboraciones fraternales en cultos y actos diversos. ¿Cuál es el papel, en este caso el vuestro como grupo parroquial del Rocío de Rincón de la Victoria, como ahijadas de esta Hermandad del Rocío de Málaga, y cómo desarrolláis ese parentesco, esa cercanía entre rocieros? Pues la verdad que estamos muy unidos entre ambas corporaciones. Tanto Málaga está al servicio de Rincón de la Victoria como Rincón de la Victoria está al servicio de Málaga. Hay como ese feedback
en el que nosotros pues recibimos esa instrucción, esa formación tan necesaria para poder constituirnos en un futuro como Hermandad de Gloria. Y evidentemente siempre que Málaga requiera Rincón de la Victoria, ya sea pues con la asistencia a cultos, actos, nuestro coro que también está funcionando fantásticamente y que muchísimas veces pues asiste a actos, a días más especiales de la hermandad, y existe esa complementariedad entre ambas corporaciones y ante todo, bueno, pues la unión que se tiene permite que nos instruyan, si me permitís esa expresión tan académica, pues día a día. Es decir, nosotros desde saber cómo se coloca en un culto unas flores, una ánfora, hasta cómo se debe participar en una procesión, hasta lo más mínimo de cómo se gestiona el trato con los hermanos. Es decir, nosotros recurrimos a la Hermandad de Málaga para las cosas más básicas y creemos que es absolutamente necesario, porque cuando entendemos un grupo parroquial desde cero, pues tienes que aprender de las hermandades que están ya constituidas. No se pueden dar palos de ciego, que es algo que después a la larga pesa mucho. Alejandro, por profundizar un poco más en estas relaciones que se establecen entre las diferentes asociaciones o hermandades rocieras, vosotros desde el año 2017 hacéis el camino dentro de la Hermandad de Málaga, como lo hacen otras filiales, como puede ser la de Torremolinos o Torre del Mar, entre otras, me parece. ¿Tenéis relación y contacto entre las diferentes filiales que tiene la Hermandad de Málaga? ¿Y qué grado de participación tenéis de forma conjunta y en qué ámbitos se desarrollan? Pues la verdad que existe muy buena simbiosis entre las hermandades ahijadas de la Hermandad de Málaga. Sin ir más lejos, pues nosotros en esta cuarentena pues hemos tenido unos programas de radio que no sé si comentaremos después, y hemos hablado tanto con Torremolinos como con Torre del Mar. Existe muy buena relación, es decir, al igual que con la Hermandad de Málaga, estamos siempre en plena comunicación para todo lo que nos podamos ayudar. Sí es verdad que el nexo de unión entre las tres corporaciones, en este caso, entre Torremolinos, Torre del Mar y Rincón de la Victoria, pues es la propia Hermandad de Málaga, ¿no? Es como nosotros siempre hacemos el símil, que es una madre con sus tres hijas. En este caso, nosotros la hija menor, ¿no? Alejandro, hablabas de esos programas de radio. Ahora, para terminar, precisamente hablaremos de eso, de la actividad tan interesante que habéis llevado a lo largo de esta cuarentena. Muchas iniciativas, vamos a seguir avanzando, porque antes de aquella primera peregrinación, el 29 de noviembre de 2016, después de aquel camino de 2017, como rocieros, muchos vendríais con una tradición previa de hacer el camino. Me consta que algunos de vosotros lo hacíais. ¿Cómo y de qué forma y con quién hacían el camino esos rocieros que ahora están dentro del grupo parroquial de Rincón de la Victoria? Pues esto se remonta, Fran, a los inicios rocieros de Rincón de la Victoria, del propio grupo en sí. Como tú has comentado antes, bueno, pues el movimiento rociero aquí en nuestro pueblo pues se inicia en los años 90, ¿no? Bueno, con ese boom que hubo del mundo del rocío, la sevillana, es decir, surge a la par. Entonces, esa asociación cultural que se estableció en los años 90 y que tú bien has comentado, la Asociación Rociera Marenga, pues no peregrinaba en sí con ninguna hermandad, sino pues por libre, pues con Fuengirola, pues hacía camino con Fuengirola, con Caleta, pero como asociación como tal, oficialmente, pues no se ha realizado ninguna peregrinación. Se han vivido diferentes caminos, y entonces, bueno, pues algunas de esas personas, una minoría, que pues han estado en esta asociación, a día de hoy, bueno, pues se han querido incorporar al grupo parroquial y ya caminan con nosotros de forma oficial, pues con la Hermandad de Málaga. Dentro de ese hito que supone la organización o fundación de esta asociación en el año 93, bueno, pues ¿hay algún detalle que sepas, que te hayan contado o que te hayan transmitido sobre el particular del origen, sobre su fundación y el leitmotiv de organización de esta asociación? Y bueno, ¿y cómo ha evolucionado y cómo ha llegado hasta hoy, con qué salud, con qué estado y con qué grado de diferencia respecto a aquel origen de los 90? Bueno, pues si me permitís, voy a ser lo más conciso posible, porque entonces ocuparía mucho en el tiempo. Pues los orígenes de esta asociación, bueno, pues eran
una asociación cultural, una asociación, bueno, pues como tantos grupos que cogen una imagen, en este caso un sin pecado, y le rinden culto, pero de una forma privada, no tanto reconocida por la diócesis. Entonces, bueno, pues esta asociación a lo largo de los años, los que estamos dentro, bueno, entre los que me incluyo y un grupo de personas, pues consideramos que se debe estar al amparo, ¿no?, de la diócesis de Málaga. En definitiva, no deja de ser, bueno, pues una asociación cultural y recreativa, como bien estaba reconocida, pero sin ningún tipo de reconocimiento por parte de la diócesis. En el año 2013 se empieza ese trámite, se extingue esta asociación rociera Marenga, y es en el año 2013 cuando se inician los trámites a nivel del obispado, y 2 años más tarde cuando ya nace como tal el grupo parroquial del Rocío de Rincón de la Victoria, con el reconocimiento de esos estatutos por parte de Vicaría General del Obispado de Málaga. Bueno, sigue, perdón, me creía que... Evidentemente, sí, Fran, pues no existe un vínculo directo, pero bueno, los orígenes rocieros en Rincón de la Victoria son los que son de esta asociación, que nos cedió, entre otras cosas, para que nosotros le rindiéramos culto al que fue su sin pecado, que es el sin pecado que nosotros pues rendimos culto en la parroquia de Rincón de la Victoria. Pero bueno, es el único nexo, ¿no?, que existe de esta de los inicios a lo actual, claro. Exactamente. Alejandro, aquí tanto Jaime como yo hemos tenido, Jaime porque estuvo viviendo allí mucho tiempo, yo porque por familia también he pasado mucho tiempo en Rincón de la Victoria, sobre todo cuando era más pequeñito, y estarás de acuerdo conmigo en que precisamente Rincón de la Victoria en los años 90 era un núcleo poco cofrade, era un núcleo muy poco estable en cuanto a población. Es cierto que a raíz del crecimiento de Málaga como ciudad, precisamente en esos años 90, muchas familias se establecieron en Rincón de la Victoria, muchas familias bueno, pues empezaron a llevar allí lo que habían dejado de tener al vivir en Málaga. Me quiero referir con esto a que, siendo todavía precisamente un ambiente poco cofrade, sí es cierto que el mundo de las glorias en Rincón de la Victoria, en la Cala del Moral, tiene una vitalidad importantísima en ese término municipal. Hablamos de la Virgen del Carmen, por supuesto, pero en el caso del Rocío, nada más que hay que ver vuestras publicaciones en el grupo de Facebook como para ver que ciertamente desde el año 2015-2016 tenéis una vida propia muy interesante, un núcleo personal y un núcleo social que va más allá de lo que podría ser un grupo cofrade o un grupo rociero en los años 90. Claro, nosotros, Fran, lo que sí tenemos claro es que somos parte del municipio. Entonces, la actividad tiene que ser siempre pues teniendo en cuenta cómo es el núcleo donde nos encontramos. Rincón de la Victoria, pues es cierto que está a 14 kilómetros de Málaga capital, por lo cual el mundo cofrade no está muy desarrollado, ¿no? Tenemos nuestra cofradía desde principios de los años 80, perdón. Claro. Pero es verdad que el mundo de la gloria pues lo hemos construido poco a poco, y sí es cierto que ahora se están recogiendo esos frutos. Siempre se quieren las cosas pues justo al momento. Y es cierto que cuando lo vas madurando y vas trabajando poco a poco, vas enseñando también, no vas despertando la devoción. Hace unos días me preguntaban para un medio de comunicación que cuál era la función del grupo parroquial en Rincón de la Victoria si tuviera que elegir una, ¿no? Y la verdad que la tengo bastante clara, que es enseñar la devoción a María Santísima del Rocío, extender la devoción, porque el Rocío aquí era un gran desconocido, claro, pese a que lo iniciara de los años 90, pero aquí el Rocío no lo conocía. Entonces, por ese grupo de hermanos ha ido enraizando esa devoción hasta hoy día. Entonces, bueno, pues el cambio es cuanto menos reseñable, sobre todo de un par de años a esta parte. Alejandro, esta intensa y activa vida parroquial y de hermandad conlleva o desemboca en muchísimas iniciativas que tenéis a lo largo del año, como hemos contado, ¿no? Verbenas, viajes que organiza la hermandad, cultos, carteles y pregones, programas de radio, participación y compromiso con las festividades religiosas y con las devociones del Rincón de la Victoria, y ahora, como bien has dicho tú, pues muy intensamente con estos programas de radio
Te quería preguntar que cuáles entiendes tú como más destacables de todas estas iniciativas que lleváis a cabo durante el año. Pues bueno, si me tuviera que quedar con alguna, que la verdad que es bastante complicado. Hay una parte que nos gusta mucho cultivar, que es la parte de la formación, tanto a nivel de nuestra parroquia, con nuestro párroco, con don Leandro Carrasco Botello, que sin lugar a dudas es el pilar fundamental que sostiene este grupo parroquial. Esa formación que recibimos por parte de él, bueno, pues con diversas catequesis, ¿no? Y después también pues con formaciones que hacemos para los propios hermanos. Se me ocurre, por ejemplo, una de las últimas que tuvimos en el mes de enero, que era el protocolo cofrade y el protocolo de las hermandades de gloria. Es decir, son actividades que nosotros realizamos y que nosotros organizamos, pero que nosotros mismos nos beneficiamos de esa formación que estamos recibiendo, que estamos aprendiendo. También no se me puede olvidar a nivel social las actividades que se realizan. Por ejemplo, en el mes de diciembre, bueno, pues la zambomba solidaria, que ya aquí en Rincón de la Victoria, pues se espera con muchísimas ganas por parte de los rinconeros y de la rinconera. Todo lo que se recauda, pues evidentemente para nuestros hermanos de Cáritas Parroquial. Es decir, son muchísimas actividades, entonces quedarme solamente con algunas me cuesta bastante, pero sobre todo a nivel social y a nivel formativo son las que más destacaría, por supuesto, aparte de las que tengan que ver con nuestros cultos y con nuestros actos, con esa sabatina que realizamos todos los meses, y que nos gusta tanto incidir en la necesariedad de la participación de los hermanos. Somos iglesia, en definitiva, y tenemos claro que eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo tanto de las actividades como de cualquier otro tipo de cultos o de lo que sea. Llamativo y muy edificante esa parte de la formación, como bien has dicho tú, a base de ponencias o conferencias, mesas redondas, también de cara al protocolo, por ejemplo, de las hermandades de gloria, o de cara a la espiritualidad, ¿no? de por qué se hace el camino, y charlas de ese tipo que creo que son muy enriquecedoras. Y nos estamos quedando sin tiempo, si quieres, Fran. Yo tengo la última pregunta, que lógicamente tiene que ir por ahí, porque no se puede entender un rocío, un camino, sin la música. Tenéis un coro propio del grupo parroquial. Me imagino que el coro es la columna vertebral de la vida social del grupo parroquial, ¿no? Claro, este coro que dirige, bueno, pues don Alberto Zumaquero, ¿no? Que es, bueno, pues conocidísimo en el mundo de las cofradías y de las bandas. Pues tenemos la suerte de que sea él el que dirige este coro desde hace 2 años, y el coro, como tú bien has dicho, es la vida social del grupo parroquial. En este caso, cuando nosotros salimos a cantar a cualquier sitio, a cualquier otra hermandad o a un acto social, estamos representando a Rincón de la Victoria, por lo cual es muy importante la imagen que estamos dando. Y la verdad que estamos muy orgullosos del director del coro que nosotros tenemos, tanto a nivel musical como a nivel personal. Cierto es que, bueno, un grupo parroquial con un coro propio que se está consolidando poquito a poco, porque nosotros, si algo tenemos claro, tanto como con el coro, con el grupo parroquial, como las diversas delegaciones que nosotros tenemos en la parroquia, es que se dan pasitos cortos pero firmes. No, sin grandes pretensiones, sin grandes expectativas, poco a poco. Y en este caso el coro, gracias a Alberto Zumaquero, pues está dando esos pasitos a nivel musical y, bueno, pues siendo uno en este caso de los más reconocidos de la sarquía, claro. En este caso. Lo estabas definiendo perfectamente, porque un rociero no puede contar de año en año, porque no puede hacer planes a corto plazo. El rociero más bien cuenta de 7 en 7 años por acompañar también a la Virgen en ese camino al monte. Alejandro, te agradecemos muchísimo tu tiempo. La verdad que ha sido un placer poder hablar contigo. Te desearíamos hoy una buena noche de acampada en Palacio, ya muy cerquita de la aldea, muy cerquita de la Virgen. Estamos en casa, pero estoy seguro de que esta noche disfrutaréis, aunque sea cada uno desde vuestra casa, de una noche del rocío. Pues sí, lo hacemos desde casa, lo hacemos juntos todos los hermanos, estamos en plena comunicación con nuestros hermanos por medio de las redes sociales y, por supuesto, con nuestra querida hermandad de Málaga. Ya mañana sería el día en el que cruzaríamos ese puente que nos separa del motivo de toda esta locura que llevamos durante todo el año. Pero yo siempre digo, y me gusta mandar este último mensaje, que no tenemos que estar tristes, que yo creo que una madre no quiere ver tristes a sus hijos, y que debemos estar contentos y debemos estar en casa, unirnos en
en oración en estos días tan complicados y se pone la cuenta atrás para el año que viene, pero sobre todo el rocío se vive todos los días del año. Pues Alejandro, muchísimas gracias, seguro que seguimos en contacto y lo dicho, que tengáis el grupo parroquial y con la Hermandad de Málaga un feliz pero distinto rocío. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por contar con nosotros. Nosotros volvemos en un momentito, vamos a seguir hablando de rocío, pero en este caso nos vamos a ir al barrio de la Victoria, a las Lagunillas, a la Cruz Verde, nos vamos a ir a hablar de Pentecostés, pero con la Virgen del Rocío de San Lázaro. Ahora volvemos. Bueno, y seguimos hablando de rocío, de esa devoción, de esa época de Pentecostés. Y claro, hemos hablado con el grupo parroquial de Rincón de la Victoria para acercarnos a la aldea, a la ermita de la Virgen del Rocío, aunque ahora mismo se encuentre en el pueblo, se encuentre en Almonte. Y ahora, como te decía antes de irnos a publicidad, nos vamos a centrar en el rocío, en Pentecostés, pero en la Hermandad de Pasión, en la Hermandad del Martes Santo, la Hermandad Victoriana. Y Jaime Moreno, tenemos un invitado que nos va a acompañar para hablar de ello. Pues sí, hoy tenemos la suerte y el honor de contar con Francisco Javier Criado, que es compositor, responsable de la música de muchos de los cultos de nuestras hermandades. Nació en Belén, Málaga, un 11 de junio del 92. Es músico, compositor y cofrade, muy ligado a las dos hermandades, El Pobre y la Esperanza de su localidad natal y la Hermandad del Rocío de la capital de la provincia. Ya cuenta en su haber, a pesar de su juventud, con una amplia variedad de composiciones para imágenes marianas, en la que podemos percibir, con equilibrio y personalidad, una evolución desde su inicio, ¿no? Una evolución en la última década, pues como es muy joven, es su tramo compositivo. De ímpetu vocacional, violinista, llegó a la música a través del piano como instrumento esencial y matriz para la composición, o así lo entiendo. No me atrevería a encuadrarlo en un estilo tendencia porque tal vez corra riesgo de equivocarme y de molestarle. Pues amplía la frontera de la música más allá de gustos y modas. Buenas noches, Francisco Javier Criado. Hola, buenas noches. Dale. Mira, una curiosidad antes de empezar a hablar del rocío, de la música y demás. En las artes plásticas se dice que el dibujo es la madre de toda la creación, porque es el instrumento base o soporte de la pintura, la escultura y la arquitectura. En el caso de la música, ¿puede ser el piano el que haga el papel del dibujo en el arte? Oh, hemos empezado metafísico, ¿eh? Bueno, pues mira, me gusta mucho leer sobre estas cosas y sobre el hecho de la composición en sí y cómo lo cuentan compositores. Y la verdad que no hay un dogma, ¿no? Entonces hay muchos estilos de compositores y hay algunos que utilizan más el piano, otros simplemente de oído, otros se imaginan a lo mejor cómo suena ya completo. O sea que la verdad que no hay un dogma. Yo, en mi caso, he pasado un poco por todo, dependiendo de la obra, me ha venido la inspiración, por así decirlo, de una manera o de otra. Uh-huh. Nosotros queremos hablar contigo en general de música, pero claro, por las fechas en las que estamos no podemos empezar sino preguntándote por la Hermandad del Rocío, cómo se vive esta época de Pentecostés, porque claro, siempre os pilla la Cuaresma, la Semana Santa y prácticamente otra Cuaresma hasta Pentecostés. Me consta que en la hermandad se vive con mucha alegría, con mucho trabajo esta preparación de Pentecostés, pero en esos años que llevas dentro de la hermandad, en esos años en los que has estado activamente trabajando, ¿cómo os planteáis esta época? ¿Cómo os planteáis esta salida? ¿Cómo se trabaja en la Cofradía del Rocío para esta fecha? Pues, Fran, yo creo que tú lo has definido muy bien como una cuaresma de 50 días, ¿no? Y se vive con ilusión, preparando. Quizás se disfruta más incluso a veces que la propia cuaresma, porque es verdad que cuaresma pues implica pues un fenómeno muy grande, ¿no? Porque implica pues a toda la ciudad, a todas las hermandades y bueno, al final todas dependemos de un recorrido oficial, en fin,
ciertas normas, ¿no? Pero Pentecostés yo creo que es un poquito más como para disfrutarlo, para los de la casa, para el barrio, ¿no? Y entonces se vive con la misma ilusión, pero a lo mejor sin la misma presión que puede tener a lo mejor la Semana Santa, ¿no? Que hay que poner una empresa tan grande en la calle, ¿no? Y a lo mejor Pentecostés pues se vive con la misma ilusión, pero disfrutando un poco más, preparativos y el barrio, decorar, sacar de aquí y de allá y de esa manera. Claro, nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista un vídeo del Pentecostés del año pasado en esa zona cercana, creo que es Cobertizo del Conde, zona de Lagunilla, donde los balcones están adornados de lado a lado de la calle con las banderines, etcétera. Pero a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención del Rocío, tanto en el Cristo, el Martes Santo, la Virgen también, como específicamente en Pentecostés, que es ese cuidado especial que tenéis en la Hermandad por la música. Porque en Pentecostés la verdad es que es un derroche, porque no sé cuántas marchas se tocarán, pero casi deben estar a la altura el número de las que se tocan el Martes Santo, porque a diferencia del Martes Santo, aquí hay menos descanso todavía para la banda. Una cruceta, si ya el Martes Santo es alegre, la de Pentecostés es un poquito más si cabe. ¿Cómo se prepara esta parte? Aunque tú estás ahora más encargado del punto musical en los cultos, pero estoy seguro de que tendrás una opinión y tendrás alguna idea sobre esta diferencia entre la música del Martes Santo y la música del domingo previo a Pentecostés. Bueno, pues yo creo que la cruceta de la Virgen del Rocío, como en general la estética de la hermandad en la calle, pero la cruceta en particular ha vivido una buena evolución, y no lo digo como un tópico, sino que es verdad. Yo creo que la Virgen tuvo unos años tontos, con perdón de la expresión, en cuanto a música, ¿no? Que no sabía muy bien a lo mejor el estilo, ¿no? Quizás demasiado trianero, por llamarlo, para que nos entendamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y a partir de ciertos años, en concreto yo marcaría desde la procesión de ida, el traslado de ida a la catedral, de la coronación. Pues la Virgen se fue empapando de marchas clásicas y combinado con marchas propias también, con mucha apuesta por las marchas propias, que al final son el sello de toda imagen, ¿no? Además de marchas clásicas, y se fue envolviendo como de cierta coherencia en la cruceta y de cierto empaque, ¿no? De una Virgen alegre, pero bueno, también con sabor, ¿no? Y yo creo que Pentecostés, la sensación que me da es que se usa también un poco como experimento, y además es una cosa que tiene todo el sentido, ¿no? Porque pues ya que tenemos 2 procesiones al año y bastante diferentes el contexto y tal, pues se usa un poco también Pentecostés, me da a mí la sensación como para probar pues ciertas novedades o marchas que a lo mejor no está muy claro si puede funcionar o si no. Yo creo que sirve un poco también como de laboratorio, y es algo interesante, ¿no? Que se mantenga el estilo, pero con ciertas pruebas, y a lo mejor pues si funciona ya se incluye para la cruceta de la Virgen. Francisco, junto a tus creaciones musicales para la Hermandad del Rocío, también te diriges de forma colaborativa con diferentes hermandades para la solemnización de los cultos. Tenemos ahí nombres como Rocío, Pobre de Vélez, Paloma, Calvario, Pollinica, Humildad, Estudiante o Mediadora, entre otras. ¿Qué es y qué significa la música durante la liturgia y cuál es su finalidad? Bueno, esto sí que da para muchas horas. Brevemente. Para muchos libros. No, hombre, pues la música en la liturgia católica, pues cualquiera que tenga un mínimo de acercamiento a nuestra liturgia no voy a decirlo es todo, porque tampoco quiero ser un hereje musical, pero vamos, es importantísimo desde los inicios de la liturgia cristiana, vamos, desde los propios inicios de las celebraciones hasta nuestros días. La música ha sido un papel fundamental para las celebraciones litúrgicas, y hoy en día creo que dentro del orbe católico son las hermandades las que cuidan más este aspecto, porque es verdad que muchas veces fuera del mundo de las hermandades ya no es desgraciadamente como antes. Es decir, ya muchas misas no hay un órgano, no hay un coro, no hay... Entonces eso se ha ido perdiendo, y gracias a los triduos de las hermandades
en Andalucía, pues se siguen conservando muchas cosas que yo, vaya, no es por ser pesimista, pero están en declive, así que... Sí, realmente ese era el enfoque, es decir, una solemnidad barroca era inconcebible sin la música, que tenía un papel fundamental, y así durante el siglo XVIII e incluso el XIX, y en el XX sí parece que hubo un decaimiento de ese uso de la música como parte de la liturgia, y parece que, por lo que vemos al menos en esta nómina de hermandades que hemos citado, sí parece que se esté recuperando, porque incluso en los cofrades anteriormente también se había dado de lado en cierto modo el aspecto musical, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en el siglo XX que el hecho del Concilio Vaticano II fue determinante para toda la Iglesia, para la liturgia y para la música en concreto. Entonces, esto en el conservatorio es muy criticado por los profesores de historia y de musicología y análisis, sean creyentes o no. Pues es muy criticado el aspecto musical del Concilio Vaticano II, porque es verdad que, hombre, no lo vamos a valorar aquí, seguro que tiene muchas cosas buenas, pero es verdad que a nivel de patrimonio cultural católico, musical, pues fue una gran pérdida, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, mi abuela, que tiene 90 años, sabe muchas cosas con una cultura muy limitada y tal, pero a pesar de eso, sabe la misa en latín y sabe muchas cosas cantar de la liturgia católica que nosotros ya no sabemos. Y que los que vengan detrás nuestras tampoco lo van a saber, salvo que sean especialistas, vamos, una cosa muy particular que se quiera dedicar a eso y tal, pero a nivel popular la música católica generaba una cultura entre clases populares, como puede ser el saberse cantos de que venían desde la Edad Media en latín, o el Salve Regina mismamente, que tanto se canta en las hermandades. Pues mira, es algo que perdura gracias a los cultos de las hermandades. Yo estoy seguro que si no fuera por eso... Igual que ocurre con el Pange Lingua, todos estos cultos sacramentales de las hermandades, que si no fuera por ellos, prácticamente habrían desaparecido. Caído en el olvido. Efectivamente. Jaime, continúa. Bueno, a ver, aparte de esta labor, queremos ir más allá de la superficie en un terreno tan delicado, abstracto y complejo como el de la música, ¿no? Y bueno, si te parece, vamos a ir de toda la parte y centrándonos en lo cofrade, ¿cuánto hay de creación o de recreación y qué importancia tienen estas composiciones en el contexto general de la música? Te refieres a las marchas procesionales, ¿no? A todo en general, si quieres, por un lado hablamos de la música sacra y por otro lado hablamos de litúrgica y por otro de la procesional. Bueno, mira, en la música procesional, vamos, y en cualquier creación musical es muy importante el tema de la cultura, del género, de saber el género al que pertenece tu creación. Es decir, ahora mismo no me acuerdo qué autor lo decía, pero no sé si era San Agustín, pero no hay novedad, no hay modernidad sin tradición. Es decir, cualquier creación, cualquier corriente está construida sobre algo anterior. Entonces, evidentemente, yo creo, por lo menos en mi caso, pero vamos, estoy seguro de que cualquier compositor que sea cofrade y que se dedique a lo mejor a la composición de marchas, antes ha tenido que conocer bien cuál es su género, cuál es el estilo en el que se mueve. Entonces, las marchas clásicas de finales del XIX, del siglo XX, escucharlas, analizarlas, conocerlas, saber cómo están construidas, de qué recursos disponen las bandas. Eso es esencial para partir de ahí, pero eso no es una cosa solamente de la música procesional, eso es una máxima en la historia de la música. Es decir, siempre que se habla de algo completamente novedoso, eso es más bien un engaño, es marketing, porque eso no es real. Todo está construido siempre en el arte sobre una continuidad, aunque sea claro, para contrariarlo, para negarlo, como en el caso de la atonalidad. Pero siempre mira a lo que tiene antes. Entonces, en nuestro caso, pues completamente igual. Ahora, que tú, por ejemplo, conociendo la forma de la estrella sublime, por poner un ejemplo clásico de marcha alegre, ahora quieras decidir, pues mira, yo sé que esta marcha tiene una parte de cornetas, tiene un trío, pues venga, ahora conociendo esta forma, pues yo el trío, después del trío voy a repetir la parte inicial, o después de esto tal, o aquí voy a añadir este matiz. Es decir, puedes deformar la obra de la que partes, pero partes de un género. Y además, en nuestro caso, tenemos que tener en cuenta que va destinado a un público
porque no tiene que ser especialista en música, por lo cual hay que cuidar mucho también que se entienda que no se salga mucho de esa cultura, ¿no? Que pueda innovar a lo mejor, pero que no se vea como algo totalmente fuera de contexto, ¿no? Has hablado de un concepto como el de la tonalidad, y es que la música, que es un lenguaje abstracto, tiene sus propias claves y sus propias nomenclaturas, ¿no? Los músicos habláis de la forma de la música, el color de la música o la luz de la música, ¿no? ¿Cómo podemos, los que no estamos ni mucho menos identificados, no, los que no estamos, que no tenemos un conocimiento profundo de la música, cómo podemos traducir esto en un lenguaje plástico y familiarizarnos con estos conceptos para que lo entendamos? Y si estos conceptos los podemos ver en algunas marchas clásicas de la Semana Santa. Sí, por supuesto. Mira, yo lo que suelo hacer con mis alumnos es hablar mucho, aunque sea un poco pecado desde un punto de vista purista, pero hablar mucho de compararlo con otras artes. Y así se entiende muy bien, porque con otras artes estamos más familiarizados y la música a lo mejor por manejarse con sonido y que no se ve, pues nos parece que es más difícil. Pero pensando en otras artes, por ejemplo, la literatura o un teatro o una película, una obra de cine, una película te cuenta una historia, ¿no? Tiene una trama, tiene un discurso, tiene una forma. Podríamos dividirlo, yo qué sé, lo típico de literatura, ¿no? Introducción, nudo, desenlace, ¿no? Es decir, hay un movimiento, no es una cosa estanca. Bueno, pues en música, a través de los sonidos, también hay una trama, que no tiene por qué ser siempre la misma, pero la obra te va contando una trama. De hecho, el problema, o muchas veces cuando se habla de que una obra o que una marcha es simple o no es buena, como se dice a lo mejor muy categóricamente, es porque quizás a lo mejor el contenido es bonito, es bello, suena bien, pero la trama no evoluciona. Es decir, a lo mejor en los 4 primeros compases ya he escuchado la obra entera. Entonces eso sería a lo mejor uno de los criterios para juzgar, según nuestra cultura occidental musical, que una obra no es buena. Es decir, cuando no hay un desarrollo, no evoluciona. Porque eso lo hemos heredado como un principio estético y lo vemos en la literatura, claro, en el cine, ¿no? Y entonces pasa igual. Y luego, por ejemplo, el tema de la arte plástica, yo lo uso mucho para la armonía, para hablar de acordes. Los acordes son como los colores, es decir, una vez que tú tienes una forma, una trama, eso lo puedes rellenar con más color o con menos. Como si en una película fuera pues el tema de la fotografía. Es decir, una cosa es el argumento, el hilo narrativo, y otra cosa es la fotografía, lo bello que sea cada momento en sí, cada segundo de la película. Bueno, pues eso en música son los acordes. Son como los colores que pueden ser más brillantes, más apagados. Ahora de repente una sonoridad enigmática, una sonoridad dulce, pues esos son los acordes, y la forma más rápida de compararlo son con los colores en la pintura. Claro. Fran, yo me voy a ir acercando un poquito más en el tiempo. Se me viene a la cabeza, cuando hablo contigo, cuando hablo sobre ti, se me viene el estreno de la marcha dedicada a la Virgen del Buen Camino de Gamarra en la Semana Santa, o en la previa a la Semana Santa de 2019. Pero yéndonos más a la parte funcional, a la parte práctica de la música cofrade, nos gustaría conocer un poquito tu opinión sobre la excelencia en la técnica y la composición y su mezcla con lo cofrade. ¿Las marchas se componen para andar con ellas o se componen para andar en ellas? El eterno debate, ¿no? Claro. Pero el eterno debate entre cofrades que no tenemos ni idea de música, como en mi caso, por eso te preguntamos a ti, ¿qué sabes? Mira, cuando una música es funcional, a lo largo de la historia de la música hay muchísimos ejemplos, bien sea la música para la liturgia, la música para la danza, la música para un evento real. La premisa básica es que tiene que cumplir su función. Entonces, el marco, de hecho a los compositores nos encanta que nos pongan limitaciones. Eso lo decía Stravinsky. Mientras más normas nos pongan, más libres somos, porque lo peor para un compositor es el papel en blanco y la libertad total, porque ahí no sabes qué hacer. Entonces, si a ti te dicen este tempo o este contexto, entonces es más fácil. Entonces, lo que quiere decir con esto, el compositor que hace una marcha tiene que partir de la función que tiene esta obra. En este caso sería acompañar a una imagen en procesión, y además la peculiaridad de que se va a tocar
por una banda andando en la calle, Claro. que no es lo mismo que a lo mejor para una orquesta sinfónica sentada en un escenario. Entonces, yo creo que el compositor, dentro de ese marco, intentará hacer lo más excelente posible, lo mejor que considere y lo más bello, pero dentro de ese marco. Es decir, si no tiene en cuenta ese marco, puede ser a lo mejor una excelente pieza, pero quizás no sea funcional. Mira, por ponerte un ejemplo rápido, en la historia de la música, algo así es lo que pasó con la misa como obra musical. Es decir, la misa empieza naciendo como una obra funcional que se interpreta, se canta Kyrie, Gloria, y se canta en cada momento de la misa, y llega un momento que se estiliza tanto que los compositores empiezan a componer misas sin tener en cuenta su parte funcional. Por Claro. ejemplo, la misa solemni de Beethoven pues dura como una hora o así. Entonces eso es una obra para escucharla en concierto, pero no se puede interpretar durante una ceremonia litúrgica porque las partes son inmensas. Bueno, pues se sacrificó la parte funcional y se acabó estilizando. Podemos intentar pensar a lo mejor algún día en el concepto de marcha simplemente para conciertos. Pues En cierto no modo, sé si el alguien se lo ha poema- planteado, pero en cierto modo, las marchas tipo poemas sinfónicos, que son marchas cofrades, pero están pensadas solo para conciertos, se me viene a la cabeza la de Artola, Pues mira. es un ejemplo de lo que tú estás diciendo. pues sí, tienes razón. Por ejemplo, el poema sinfónico y alguna otra, no solo el poema sinfónico, algunas otras incluso con el título de marcha, están más pensadas Sí. como obra de concierto que como poema sinfónico. O sea que al final las cosas en géneros musicales tampoco son o blanco o negro, que siempre hay ciertos puntos intermedios y bueno, pues también es interesante que estén ahí. Y siempre, y ya por acabar, termino yo y luego Jaime te hace la última pregunta, siempre hay un roto para un descosido que es capaz de convertir a un paso doble en marcha de procesión. Hombre, eso también. Ahí entramos ya en el tema de las versiones Eso es. y esas cosas. Francisco, vamos a hacer un par de alusiones a un par de temas que se nos queda mucho en el tintero, pero vamos a ir rápido si te parece. Una en cuanto a estilo y otra en cuanto a cierto simbolismo. El músico es un creador tan versátil y es tan elástica la música que puede componer algo y lo radicalmente opuesto, o es como en el arte que un pintor siempre deja rastro de su pincelada aunque cambie el estilo y es identificable. Y en cuanto al simbolismo, pues el título de tus marchas, ¿no? Como Puerta del Cielo, Profecía de Simeón, Primer Dolor, Mariam o Libertadora, puede ser claro ejemplo de ese simbolismo al que me quiero referir. ¿Hay una intención diferenciadora con estos nombres o quiere decir algo que va más allá de lo que podemos entender e interpretar con el título y debemos oír y captar de la música? Vale. Pregunta muy profunda para Para poco tiempo, ¿no? tiempo. Pero vaya, me encantan estos temas. Vamos a ver, el tema de la creación. Yo es que creo que, bueno, lo que hay que poner es al hombre, vamos, a la persona en el centro, ¿no? La música es la persona humana, es decir, no lo podemos ver como un ente que cae del cielo. Es que está la persona, su psicología y sus emociones y sus ideas están detrás de la creación. Entonces yo creo que yo como persona humana, quiero decir también con esto que cada persona pues puede tener, o cada compositor puede tener un punto de vista totalmente diferente y tener una experiencia creadora diferente. Yo personalmente sí me siento capaz de escribir algo que a lo mejor yo no sienta, pero como que lo tenga que hacer, ¿no? De hecho, durante la carrera de composición, aprendemos un poco a hacer eso. A no solamente expresar y hacer lo que nos gusta, sino aprender a componer. Hablamos de un estilo. profesionalización, que lo hay en todos los campos de las artes. Sí, por supuesto. De hecho, es que si no hay una técnica, no tiene... O sea, aunque luego venga la parte expresiva y tal, pero la técnica hay que conocerla. Entonces, yo creo que, hombre, yo me siento más a gusto escribiendo algo que yo sienta o que yo haga totalmente, vamos, porque lo quiero hacer, pero que un compositor, además seamos realistas también, que los compositores siempre se han tenido que ganar la vida. Entonces, que te encargan una cosa que a lo mejor no es tu estilo, pero crees que lo puedes imitar bien, pues yo no lo veo como algo... O sea, suena poco idealista, ¿no? Porque queda más guay lo del mito de la inspiración y de Beethoven, pero realista es y es así. Y Fran, Y te en cuanto respondo al al tema de la simbolismo que te hemos comentado, porque nos queda nada de tiempo, danos una pincelada Pues, de esto.
Pues te digo lo mismo, es súper personal. En mi caso, de hecho, tenemos muchos autores que ya sabes, Sinfonía 1, obra número 2, o sea que no han querido decir nada con el título, pero yo en mi caso el título lo hago cuando tengo ya un poco idea o bastante idea de cómo suena la marcha y a veces incluso cuando está la obra completamente acabada. Y entonces cuando yo pienso qué me sugiere, qué palabra me sugiere esa obra, entonces le pongo ese título. A mí, por ejemplo, me gustan los títulos pues más bien evocadores más que descriptivos. Es decir, yo no soy mucho de virgen de no sé qué. Me gusta más algo que evoque una conceptual. idea o sí, más conceptual y que no sea muy tampoco totalmente descriptivo. Pero vamos, es cuestión de estilo. Hay 8.000 maneras de abordar eso. Fran, queda pendiente alargar un poquito más esta conversación porque llevamos 25 minutos, se nos acaba el tiempo y nos hemos quedado prácticamente a medias de lo que queríamos hablar contigo. Hemos hablado muy poquito de Pentecostés, así que 30 segundos de final. ¿Cómo estáis viviendo, en tu caso, cómo estás viviendo este Pentecostés previo a Pentecostés tan extraño? Bueno, pues lo hemos vivido o lo estamos viviendo pues de forma extraña, ¿no? como todo el mundo, pero la verdad que sí, con muchas ganas, porque yo, en mi caso, va a ser la primera vez que toque unos cultos, fíjate, desde que se cortó esto de repente en plena Cuaresma, mi vuelta a unos cultos va a ser precisamente con mi cofradía y con mi Virgen, y además en una fiesta que siempre nos ha gustado tanto a los jóvenes de la hermandad como Pentecostés. Así que, bueno, aunque sea diferente, pues preparando la música con la misma ilusión y los que tienen que preparar los cultos también con la misma ilusión. Y además el lunes de Pentecostés, aunque no se pueda besar la mano, pero la Virgen sí estará en el templo abajo, en el suelo de cerca de la gente, que es lo importante. Sí, expuesta, sí. Pues Fran, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Nos emplazamos a seguir hablando en otro momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Pues Jaime, nos vemos la semana que viene. Sí, pronto. Nos vemos aparte del miércoles que viene. Te recuerdo que el lunes por la noche, el domingo por la noche, perdón, y el lunes por la mañana vas a tener aquí imágenes del Rocío de Almonte. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Sé libre y sé feliz.